Asturias volverá al grupo de regiones europeas en transición económica. La Comisión Europea amplía esa categoría y recoloca a Asturias en ella, de la que había salido por el llamado efecto estadístico. Europa justifica el cambio en el impacto que ha tenido en nuestro país la crisis económica. Esta es una información a la que ha tenido acceso TPA Noticias en el inicio de la Semana de las Regiones en Bruselas. Asturias es uno de los territorios europeos cuyo desarrollo está atascado, según la Comisión Europea. No es una región de las menos desarrolladas, pero tampoco logra consolidarse en el grupo de las avanzadas, categoría en la que está en la actualidad. En el caso de Asturias puedes ver este fenómeno enfatizado obviamente por la profunda crisis general de España desde 2009. Así que en una región como la vuestra, según nuestra propuesta y este nuevo enfoque, puede esperar recibir un apoyo mayor, ha dicho el director general de Política Regional de la Comisión Europea a TPA Noticias. En 2016, el PIB de Asturias, que es el último dato que maneja la Comisión Europea, estaba en el 79% de la media comunitaria. Las regiones ricas están por encima del 90%. En esta nueva situación, la región podrá optar a recibir un mayor volumen de fondos, pero el porcentaje de cofinanciación subirá. Un 55% lo pondrá la Comisión y el 45% restante la región. Todo esto en un escenario incierto en el que se discute el presupuesto europeo tras la salida de un socio, Reino Unido. Las regiones han reclamado aquí en Bruselas que se llegue a un acuerdo sobre el futuro presupuesto comunitario antes de las elecciones de mayo del año que viene. Lo que se busca es evitar que se retrase la ejecución de los futuros programas de ayudas. En Bruselas, Carolina Gancedo, TPA Noticias. El gobierno asturiano está negociando con Bruselas el reparto de fondos al volver a ser considerada región en transición, como les adelantamos ayer en TPA Noticias. Al bajar de categoría por el estancamiento de su riqueza provocado por la crisis, Asturias volverá a tener derecho a fondos para su desarrollo, pero la propuesta de la Comisión Europea es que la administración local tenga que aportar más porcentaje. Volver a ser región en transición dotará a Asturias de más fondos comunitarios, pero el reparto debe de ser más equilibrado. Es la reacción del Gobierno a la noticia que adelantaba TPA. El Principado quiere que las regiones no tengan que aportar tanto porcentaje como propone la Comisión, un tanto por ciento más alto del que se venía exigiendo hasta ahora. Formar parte de las regiones en transición sería, en este caso, contar con más fondos, pero también es verdad que sería contar con una mayor condicionalidad, puesto que el porcentaje de cofinanciación de la autonomía es mayor, ¿no? Digo que las negociaciones están en marcha para que esa cofinanciación, en este caso, para las regiones en transición, pues bueno, sea lo más favorable a nuestros intereses. Asturias vuelve a ser región en transición junto con Galicia, Cantabria, La Rioja, Valencia y Murcia. A las menos desarrolladas, una categoría inferior, a Andalucía se suman Extremadura y Castilla-La Mancha. La razón está en el Producto Interior Bruto, la riqueza, que en el caso de Asturias ha bajado tras la crisis hasta el 79% de la media de la Unión Europea. La Comisión tiene en cuenta el impacto de la crisis económica para revisar esta catalogación que da derecho a fondos y saca a Asturias del grupo de las regiones más ricas de Europa, en donde la había situado unos años antes. Sobre el futuro de fondos europeos y políticas de cohesión debaten en Bruselas 6.000 representantes de regiones y ciudades de Europa. Hay 170 seminarios organizados, uno de ellos por el Ayuntamiento de Gijón. Es la principal política de inversión europea, supone un tercio del presupuesto comunitario y gracias a ella, solo en el periodo 2014-2020, llegarán a Asturias 371 millones de euros, 84 ya están en las arcas regionales. Sin embargo, y en ello se ha incidido esta mañana en este seminario en Bruselas, los ciudadanos no somos plenamente conscientes de su impacto en nuestro día a día. Es preciso conectar lo que está haciendo la Unión Europea con la ciudadanía. En un momento como el actual, donde el euroescepticismo en algunos países está creciendo, una vía para amortiguar ese euroescepticismo es conectar y hacer llegar a la ciudadanía todas las actividades que la Unión Europea desarrolla en nuestras regiones y ciudades. En conseguir este objetivo, los políticos tienen un papel importante que jugar.
¿Cómo? Hablando de ello, diciendo que los fondos que vienen de Europa proceden de Europa y no del Estado o de las regiones. Muy a menudo los políticos dicen es mi proyecto cuando es bueno y es de Europa cuando no lo es, dice la secretaria general de la red Eurocities. En paralelo a todos estos seminarios tienen lugar aquí en la Semana de las Regiones diferentes foros de debate político. Esta tarde tendrá lugar uno de los principales con protagonismo para las regiones europeas que producen carbón. Un debate en el que no va a estar Asturias. En Bruselas, Carolina Gancedo, TPA Noticias. La entrada de Asturias en el grupo que la Comisión Europea denomina regiones en transición es un arma de doble filo. Al dejar de ser una zona desarrollada, Asturias podrá recibir más fondos europeos para su desarrollo. Pero en la negociación de los próximos presupuestos europeos, la Comisión propone que las regiones y los estados tengan que aportar un porcentaje mayor de esos fondos. Desde el inicio de la crisis económica, la relación entre el Producto Interior Bruto de Asturias con la media comunitaria ha bajado en 12 puntos. Se sitúa en los límites de lo que la Comisión Europea denomina regiones en transición. Desde la elaboración de los anteriores presupuestos de la Unión Europea, Asturias ha dejado de estar en el grupo de regiones desarrolladas y pasa a compartir estatus con otras 7 comunidades autónomas. Con esta situación, de cara a los nuevos presupuestos comunitarios, para los años que van de 2021 a 2027, Asturias podrá disponer de más fondos europeos. Formar parte de las regiones en transición sería, en este caso, contar con más fondos, pero también es verdad que sería contar con una mayor condicionalidad, puesto que el porcentaje de cofinanciación de la autonomía es mayor, ¿no? Digo que las negociaciones están en marcha para que esa cofinanciación, en este caso, para las regiones en transición, pues bueno, sea lo más favorable a nuestros intereses. Las cifras que están ahora sobre la mesa es que la Unión Europea aporte el 55% de los fondos y que el resto corra a cuenta de los estados y de las comunidades autónomas. Esa proporción llegó a ser más ventajosa para los países, con 8 de cada 10 euros procedentes de Europa. Hemos buscado reacciones en Bruselas a lo que significa para Asturias pasar a formar parte de las regiones en transición. Carolina Gancedo, ¿qué ha dicho la responsable de política regional en la Comisión Europea? La máxima responsable de política regional de la Comisión Europea, la rumana Corina Cretu, ha concedido hoy una entrevista a TPA Noticias. Le hemos preguntado por ese retroceso de Asturias al grupo de regiones en transición de Europa. Negativo, según la comisaria, porque eso significa que el crecimiento de Asturias ha vuelto a retroceder, y positivo, en parte, porque podremos optar de nuevo a más ayudas europeas. Es cierto que algunas regiones cayeron de más a menos desarrollo, pero eso significa que recibirán más dinero, porque cuanto más rico es un territorio, menos fondos recibe. Por supuesto, no es algo bueno que la región empobrezca, pero nuestra misión y nuestro deber es conseguir que prospere. Y Gijón apuesta por divulgar la trascendencia de los fondos europeos para frenar el euroescepticismo. La política de cohesión supone 1/3 del presupuesto comunitario. Solo en el periodo 2014-2020 llegarán a Asturias 371 millones de euros, 84 ya están en las arcas regionales. Es la principal política inversora de la Unión Europea y, sin embargo, los ciudadanos no somos conscientes de su impacto en nuestro día a día. En esa idea se ha incidido en un seminario organizado en Bruselas por el Ayuntamiento de Gijón. En un momento como el actual, donde el euroescepticismo en algunos países está creciendo, una vía para amortiguar ese euroescepticismo es conectar y hacer llegar a la ciudadanía todas las actividades que la Unión Europea desarrolla en nuestras regiones y ciudades. ¿Cómo? Hablando de ello, diciendo que los fondos que vienen de Europa proceden de Europa y no del Estado o de las regiones. Muy a menudo los políticos dicen es mi proyecto cuando es bueno y es de Europa cuando no lo es. El vicepresidente de la Comisión Europea, Maroš Šefčovič, recuerda que la obligatoriedad de devolver las ayudas de Estado que se concedieron a las minas si no cierran a finales de este año ya se pactó en 2010. A preguntas de TPA Noticias en Bruselas, el también responsable de Energía remarca que, en todo caso, cualquier demanda en ese sentido incumbe a competencia.
En la Comisión Europea no se contempla la posibilidad de flexibilizar la devolución de las ayudas de Estado otorgadas a las minas para preparar su cierre a finales de este año, la principal demanda de Asturias para que las explotaciones que son competitivas puedan seguir extrayendo carbón. A preguntas de TPA Noticias en Bruselas, el vicepresidente de la Comisión y responsable de Energía ha recordado que el acuerdo ya se tomó en 2010. Ese año las instituciones europeas, los gobiernos y las regiones acordaron utilizar ayudas de Estado para preparar el cierre de las minas. En todo caso, es un asunto que incumbe a la Dirección General de la Competencia, afirma el vicepresidente de la Comisión. Asturias no está sola en Europa en su proceso de transición hacia una economía baja en emisiones de carbono. Hay 41 regiones en 7 países productoras de carbón. Algunas de ellas, en la Semana de las Regiones que se celebra en Bruselas, han reclamado lo mismo que Asturias, que la transición sea justa. Creo que el gran reto para todos en los ámbitos económico, social y también en el político es mostrar que las decisiones no se toman contra los trabajadores sino con ellos, afirmaba el presidente del Estado de Brandenburgo, donde el sector da empleo de forma directa a 4.500 personas entre centrales térmicas y minas. Lograr que ningún territorio minero se quede atrás está entre las prioridades del Ejecutivo Comunitario para la próxima década. No habrá subvenciones específicas para estas zonas, pero sí facilidades. No se trata de apoyar con más dinero, sino con asistencia técnica para que las regiones tengan la reestructuración más sólida posible, subraya el máximo responsable de la Comisión en el diseño de los futuros programas. Asturias, con 2.000 trabajadores en las minas, ocupa el puesto 20 de 41 en número de empleos en este sector. El vicepresidente de la Comisión Europea, Maroš Šefčovič, recuerda que la obligatoriedad de devolver las ayudas de Estado que se concedieron a las minas si no cierran a finales de este año ya se pactó en 2010. A preguntas de TPA Noticias en Bruselas, el también responsable de Energía remarca que en todo caso cualquier demanda en ese sentido incumbe a competencia. En la Comisión Europea no se contempla la posibilidad de flexibilizar la devolución de las ayudas de Estado otorgadas a las minas para preparar su cierre a finales de este año, la principal demanda de Asturias para que las explotaciones que son competitivas puedan seguir extrayendo carbón. A preguntas de TPA Noticias en Bruselas, el vicepresidente de la Comisión y responsable de Energía ha recordado que el acuerdo ya se tomó en 2010. Ese año las instituciones europeas, los gobiernos y las regiones acordaron utilizar ayudas de Estado para preparar el cierre de las minas. Asturias no está sola en Europa en su proceso de transición hacia una economía baja en emisiones de carbono. Hay 41 regiones en 7 países productoras de carbón. Algunas de ellas, en la Semana de las Regiones que se celebra en Bruselas, han reclamado lo mismo que Asturias, que la transición sea justa. No habrá subvenciones específicas para estas zonas, pero sí facilidades. No se trata de apoyar con más dinero, sino con asistencia técnica para que las regiones tengan la reestructuración más sólida posible. Asturias, con 2.000 trabajadores en las minas, ocupa el puesto 20 de 41 en número de empleos en este sector. La Comisión Europea propone para España un aumento del 5% en los fondos europeos para el periodo 2021-2027, un crecimiento que contrasta con el 10% de recorte global que sufrirá esta política en el próximo presupuesto. En una entrevista a TPA Noticias en Bruselas, la comisaria de Política Regional habla del futuro de Europa y elogia las iniciativas de cooperación, como la Plataforma de Regiones del Noroeste, en la que está Asturias. Esta mujer es la que más dinero gestiona en la Comisión Europea. La rumana Corina Cretu es responsable de casi un tercio del presupuesto comunitario, 350 billones de euros a repartir entre casi 300 regiones. En el debate, el próximo presupuesto. La situación desfavorable de España se traducirá, si sale adelante la propuesta de la Comisión, en más dinero. Proponemos un aumento del 5% para ayudar al país a recuperarse de la crisis y porque además España se ve afectada por los flujos migratorios y también tenemos en cuenta
el desempleo juvenil. Hablamos con la comisaria sobre Asturias. Aquí no ha estado, pero es consciente de la negativa evolución de nuestro PIB, de nuestra riqueza. Elogia iniciativas de cooperación como la Plataforma de Regiones del Noroeste de España. Es muy importante porque hay retos como la contaminación, la movilidad o la calidad del aire que no terminan en la frontera de una región. Son problemas comunes. Así que no solo creo que sea útil, sino que ese es el modelo. Antes de ser designada comisaria, fue vicepresidenta del Parlamento Europeo. A 6 meses de la salida de Reino Unido y a 7 de las elecciones a la Eurocámara, expresa su preocupación sobre el auge del nacionalismo en algunos países. No veo un buen futuro para la Unión Europea estando aislados. Hay que mejorar el proyecto desde dentro y dejar ya de lado ese juego de que todo lo que es negativo viene de Bruselas y lo positivo de los gobiernos nacionales, de los alcaldes o los presidentes de las regiones. La Comisión Europea propone aumentar un 5% los fondos europeos que España recibirá en el próximo periodo, entre 2021 y 2027. La subida se produciría a pesar de que de manera global los fondos comunitarios caerán un 10%. En una entrevista a TPA Noticias en Bruselas, la comisaria de Política Regional elogia las iniciativas de cooperación interregional, como la recientemente creada Plataforma de Regiones del Noroeste, en la que está Asturias. Esta mujer es la que más dinero gestiona en la Comisión Europea. La rumana Corina Cretu es responsable de casi un tercio del presupuesto comunitario, 350 billones de euros a repartir entre casi 300 regiones. En el debate, el próximo presupuesto. La situación desfavorable de España se traducirá, si sale adelante la propuesta de la Comisión, en más dinero. Proponemos un aumento del 5% para ayudar al país a recuperarse de la crisis y porque además España se ve afectada por los flujos migratorios y también tenemos en cuenta el desempleo juvenil. Hablamos con la comisaria sobre Asturias. Aquí no ha estado, pero es consciente de la negativa evolución de nuestro PIB, de nuestra riqueza. Elogia iniciativas de cooperación como la Plataforma de Regiones del Noroeste de España. Es muy importante porque hay retos como la contaminación, la movilidad o la calidad del aire que no terminan en la frontera de una región. Son problemas comunes. Así que no solo creo que sea útil, sino que ese es el modelo. Antes de ser designada comisaria, fue vicepresidenta del Parlamento Europeo. A 6 meses de la salida de Reino Unido y a 7 de las elecciones a la Eurocámara, expresa su preocupación sobre el auge del nacionalismo en algunos países.